Bien, por último, nos falta mirar solamente la simulación en, en frecuencia, ¿listo? Entonces, vuelve y juega, vamos a hacer lo mismo, nuevo proyecto, frecuencia, vamos a crear una... Fíjense que es hasta repetitivo el... Bien, fíjense eso. Antes o de pronto en las primeras clases, ustedes ya habían visto ORCA, ¿cierto? En circuitos 2. A ustedes les decían que si alcanzaban a hacer análisis en frecuencia, ¿no? ¿No? Bueno, uno antes pensaba que para poder hacer análisis en frecuencia tocaba que cambiar la fuente senoidal por una fuente AC. Una fuente AC es otro tipo de fuente que está en source, ¿sí? Tocaba cambiarla por esta fuente. No es necesario. Ustedes solamente le dan doble clic. Fíjense aquí que voy a hacer. Voy a tomar esto. Le dan doble clic a la fuente. Y aquí donde dicen AC, le van a colocar el valor de 1. ¿Listo? No es necesario que le digan guardar, ahí ya queda. ¿Qué es lo que hace para hacer el análisis en frecuencia? Lo único que vamos a hacer es crear una nueva simulación, pero le vamos a decir que hace suite. ¿Listo? Entonces fíjense que ahora aquí me dice... ¿Lo puede hacer lineal o lo puede hacer logarítmico? ¿Listo? Generalmente uno cuando es análisis en frecuencia, como es un rango muy alto, está desde el orden de los milihertz hasta el orden de los gigahertz, uno trabaja en la escala logarítmica. Le dice frecuencia inicial. Esa frecuencia nunca puede ser 0 y tampoco puede ser negativa, recuerden. En el caso real no puede ser negativa y se asume que una frecuencia 0 es un nivel de C, ¿cierto? Para ORCA no se puede colocar frecuencia inicial 0. Pueden colocarle si quiere un nano, cualquier cosa que les ocurra, pero no puede ser 0, ¿cierto? Valor muy pequeño, cercano a 0. La frecuencia final, la que ustedes quieran, recuerden que ustedes me van a tener que entregar a mí a 10 kHz, entonces colóquenlo por encima, voy a colocarlo por ahí en 1 giga. En 1 giga muy alto, ¿no? Pero no importa. Y puntos por década, generalmente uno coloca 20. Le dicen aceptar. Y vamos a colocar aquí un marcador a la salida. Y van a ver. ¿Qué hacen este tipo de simulación? Ya en el eje, fíjense que en el eje de las abscisas, sí, estas son las abscisas, ¿cierto? Ya no es el tiempo, sino es ¿quién? Frecuencia. Y fíjense que aquí él me está graficando, pónganle cuidado a esto, aquí él me está graficando el voltaje de salida, ¿cierto? Pero como yo estoy colocando como voltaje de entrada 1, la ganancia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿cierto? Como el voltaje de entrada 1, él aquí me está calculando directamente la ganancia, ¿sí? Fíjense que la ganancia, voy a marcar acá, siento que eso era lo mismo que nos había dado hace un rato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que a 1 kHz, fíjense, a 1 kHz, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros hemos aprendido aquí en clase es válido. Pero, por ejemplo, si nosotros hiciéramos esa simulación, miren que si hiciéramos, y eso es lo que a ustedes les va a pasar en el laboratorio, fíjense que ahí estamos a 100K. ¿Sí se dan cuenta que aquí estamos a 100K? A 98K. ¿Sí ven acá? Fíjense que en 98K ya la ganancia no es la ganancia. Esa ganancia que nosotros hemos aprendido a calcular en clase se llama ganancia en banda media. ¿Sí ven por qué se llama ganancia en banda media? ¿No? Porque aquí hay los capacitores afectan en baja frecuencia y en alta frecuencia. Entonces fíjense que, bueno, en 1 kHz lo que calculamos es correcto, pero fíjense que en 100 kHz la ganancia ¿cuánto nos da? Va, que ya lo aquí a 100. En 100 kHz, miren, perdón, 82K,
100 kilohertz, miren que la ganancia ¿cuánto cayó? A 97. Y eso es lo que les va a pasar a ustedes en el laboratorio. Si ustedes no tienen cuidado con eso, con los capacitores, miren lo que va a pasar con eso. Este capacitor está de 50 microfaradios, ¿cierto? Lo voy a colocar pequeño. Vamos a pensar que ustedes fueron muy facilistas y dejaron eso de 1 microfaradio. Ese es solo capacitor. Fíjense, ¿qué va a pasar? Miren a 1 kilohertz, ¿qué pasó? Vamos a mirar a 1 kilohertz. A 1 kilohertz ya empezó a caer, ¿sí se dan cuenta? Vamos a ser más exagerados aún. ¿Yo había colocado micro o nano? Ah, vamos a colocarle un nano para que vean cómo se atenúa. Entonces ustedes con el osciloscopio del generador, no, profe, esa vaina no me amplifica, ¿eso qué es? Y yo les voy a decir, el valor de los capacitores está mal calculado. Miren que estoy variando un solo capacitor que no tiene el valor adecuado. Y fíjense como me volvió el circuito. Miren a 1 kilohertz ¿qué hace? Cuando ustedes vayan a mirar a 1 kilohertz, porque ustedes seguro en el osciloscopio, aquí porque vemos todo el rango de frecuencia, pero recuerden que en el laboratorio tenemos que ver frecuencia por frecuencia. Entonces fíjense acá a 1 kilohertz, el que está haciendo, en 1 kilohertz la ganancia es 1.8. Ustedes van a decir, pero profe, yo los tenía montado y funcionaba y me daba la ganancia 100 y se lo juro, es que si hubiese hecho un video y todo el cuento que ustedes echan. Si se dan cuenta, por el valor de un capacitor. Vamos a restaurar el valor. ¿Teníamos cuántos? 50 micros. Mire, si ven, esa es la respuesta que ustedes necesitan que les dé el circuito. Entonces, como vimos, los capacitores afectan. Generalmente el capacitor que más les va a afectar a ustedes son los capacitores de emisor. ¿Sí? Ese capacitor, y este también. ¿Por qué? Porque esos capacitores, la impedancia que ven es muy pequeña. Bien, ese capacitor con esa impedancia de salida no les va a afectar. Pero con una impedancia de 200 ohmios sí le va a afectar. Miremos, voy a colocarle un micro S para ver qué tanto varía. ¿Listo? Vamos a mirar si varía la ganancia. No, por la resistencia de 100K no les va a variar. ¿Sí ven? Ahí está el 106. Pero resulta que ustedes en el caso real no tienen una resistencia de 100K, tienen una de ¿cuánto? De 200. Ah, no, es de 1K, ¿no? Le regalé 1K. Ah, 1K, yo los dejo a ustedes a 1K. Vamos a mirar a ver si aquí tampoco me afecta. No, es que si fuera con 100 ohmios sí les afectaría. Ahí con... Miren cómo cambió, ¿no? ¿Sí vieron que ya no es? Entonces, todos los... ¿Por qué? ¿Cuáles capacitores me van a afectar, muchachos? Los capacitores que me van a afectar son los capacitores que vean una resistencia pequeña. ¿Qué capacitores ven una resistencia? Recuerden que siempre que yo miro una resistencia desde el emisor, las resistencias son pequeñas, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, este capacitor que ve, la resistencia de entrada, aquí está conectado a tierra, ¿cierto? Y por este lado a la resistencia de entrada. La resistencia de entrada esta es alta. Este capacitor no me afecta para nada. Fíjense que lo tengo de 30 nanofaradios y no me está haciendo nada en el circuito. Él no me está afectando la... Lo voy a bajar a 1. Fíjense que los anteriores los bajaba a 1 nano y volvía... Acababa con el circuito, ¿cierto? Dañaba totalmente la respuesta en frecuencia. Miren que acá te afecta, pero muy poco. ¿Por qué? Porque la impedancia de entrada... Generalmente esos capacitores colóquenlos en el orden de los micrófonos. Pequeñas.